La vida sin Cristo no tiene sentido. Mire, el vivir en este mundo que está bajo la maldición del pecado. ¿Por qué vemos las noticias que vemos todos los días? ¿Por qué vemos de desastres naturales, de corrupción, de injusticia, de pobreza, de escasez, de crímenes, de maldad en la tierra? Es cierto que algunas buenas noticias vemos por la gracia y la misericordia de Dios, pero en general esta vida para el inconverso es una vida hastiada de sinsabores. Así lo dice Job capítulo 14. Es porque este mundo está caído bajo la maldición del pecado y separados de Cristo, nada podemos hacer. La verdad es que la vida en este mundo, dice el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada puede saciar el alma del hombre, solo Cristo, su gracia, su amor y su misericordia. El salmista decía, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Cuando Cristo viene a nuestra vida, ahí de verdad nuestros días cobran sentido. Ahí entendemos que fuimos creados para conocerle, para disfrutarlo, para amarlo, para adorarlo y recibir su amor. Dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo le da razón de vivir a nuestros días. Pero miren Job capítulo 14, cómo Job en medio de su prueba obtiene esa iluminación para ver que sin Cristo la vida no tiene sentido. Y en varias ocasiones Job parece anhelar la salvación que solo Cristo nos puede dar. En varias ocasiones aparece Cristo profetizado o simbolizado aquí en Job capítulo 14. Mire, para empezar, dice el versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esa es la vida del inconverso, es de sufrimiento en sufrimiento. Dice el versículo 2, sale como una flor y es cortado. Para empezar, el gran problema de esta vida es el pecado. El ser humano está asediado y dominado por el pecado. Dice la palabra que estamos separados de Dios y el pecado nos esclaviza. Mire por favor el versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Es imposible que el ser humano se limpie a sí mismo. No podemos ser salvos por nuestras propias obras. Nadie, dice, puede hacer limpio lo inmundo. El pecado nos asedia. También habla del pecado ahí en el 16. Dice, pero ahora me cuentas los pasos. Claro, Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Por más que querramos, el pecado está ligado a nuestro corazón y solo Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Mire, este día recuerde que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Separados de Cristo no podemos contra nuestro pecado. También este mundo está asediado por la enfermedad. Mire por favor el versículo 22. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Así es, este mundo está lleno de sinsabores, de malos diagnósticos, de enfermedades. Esto no quiere decir que el cristiano no se enferma, pero dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo llevó en la cruz nuestras enfermedades y nuestros dolores. Tenemos esperanza de sanidad divina. Usted y yo podemos recibir sanidad. Jesús es nuestro sanador. Mientras que el mundo no tiene esperanza. Alguien me preguntaba el otro día, pastor, ¿y para qué venir a Cristo? Si de todos modos el Señor anuncia que en este mundo vamos a tener aflicción y van a haber pruebas. Y yo le respondía, mire, tanto el inconverso como el cristiano sufren. Ambos se enferman, ambos pasan dificultades. La diferencia es que el cristiano no sufre solo. El cristiano tiene la esperanza, el poder de Cristo. Para el cristiano el sufrimiento tiene un propósito, no solo para él, sino para bendición de otros. Después vamos a poder consolar a otros que sufren. El cristiano se va pareciendo más y más a Jesús. A través del sufrimiento el Señor refina nuestra fe. Y además tenemos esperanza del poder milagroso de Cristo Jesús. Así que este mundo sin Cristo no vale la pena, solo es venir a sufrir. No solo eso, estamos marcados para morir. Mire, sin Cristo la gente no tiene esperanza ante la muerte. Mire el versículo 5. Ciertamente sus días están determinados. El número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Por nuestra separación de Dios, dice, la paga del pecado es muerte. Estamos destinados a morir y el inconverso no tiene esperanza ante la muerte. Mire por favor
El versículo 10 habla de la muerte también, dice, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Ahora mire por favor dónde se ve Cristo aquí en Job capítulo 14. Él es nuestra esperanza ante la muerte. Él es nuestra esperanza ante el pecado. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte y en Él tenemos esperanza. Mire por favor el versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Cristo yació en esa tumba, pero se volvió a levantar. Aquí Job anhelaba a alguien que le diera esperanza ante la muerte. Pero mire, sabemos que gracias a Jesús, Él fue el primero que se levantó y así usted y yo seremos levantados después de morir. Jesucristo venció a la muerte y en Él tenemos esperanza. Mira el versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Jesucristo resucitó. En los versículos 12 y 14 vemos que Él es la respuesta al problema del pecado, al problema de la muerte. Y en Él usted y yo tenemos resurrección. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una promesa para los que creemos en Cristo aquí en Job capítulo 14. Léala conmigo, versículo 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Ese versículo 15 es para ti si has puesto tu fe en Jesús. Ahora tienes una relación con Dios. Ahora somos hijos de Dios y podemos hablar directamente con Él. Podemos tener esa dulce comunión donde Él nos habla, nosotros oímos su voz, podemos hablar con Él como sus hijos amados. Y Él muestra afecto porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gente sin Cristo no tiene esperanza. Yo quiero animarte que si tú ya eres creyente, tengas misericordia del inconverso. No te enojes con él a causa de su soberbia, de su orgullo. Mire, muestre paciencia para con el inconverso. Recuerde que espiritualmente ellos están ciegos. Ellos están como esclavos del pecado. Dice la palabra que antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Debemos de orar que estas personas puedan nacer de nuevo, porque la vida sin Cristo no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene esperanza. Pero en Jesús tenemos salvación, perdón de pecados y esperanza ante la enfermedad y la muerte. Hablemos este día de Jesús.